dio estas cámaras aquí en Sin Censura, y le pido al equipo que nos grabe para precisamente saludar con muchísimo gusto a mi compañero y amigo, al gran escritor, al gran periodista Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura, quien nos tiene hoy una investigación especial muy fuerte, muy dura, que hablará de quien para mí ha sido el peor jefe de gobierno que la Ciudad de México ha tenido, Miguel Ángel Mancera. Pero primero te saludo con mucho gusto, querido Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Estoy muy bien, querido Toño, gracias siempre por tus diferentes palabras, muy contento, le mando un saludo a la audiencia y un abrazo enorme también a mi querido don David, que me manda abrazo, pues hay que corresponder siempre los saludos y los abrazos. Estoy muy bien, querido Toño, tratando de no indignarme antes de tiempo, ya estoy muy enojado desde el día de ayer cuando tenía en mis manos estos documentos que son muy, muy dolorosos, que tienen que ver, sí, con Miguel Ángel Mancera, pero tienen que ver con el Fonden y tienen que ver con un personaje de claro oscuros, un personaje bastante siniestro, un personaje sobre el que han recaído muchísimas sospechas, que es nada más ni nada menos que Ricardo Monreal. El presidente López Obrador hoy en la conferencia mañanera hablaba del Fonden, de este fideicomiso que tanto extrañan los actores políticos de la derecha y que tanto defienden en los medios de comunicación corporativos, y ya vamos a ver por qué, mi querido Toño, pero estoy muy bien, espero que tú también te encuentres de maravilla. Lo estamos aquí desde muy, muy temprano, siempre pues buscando la noticia, y mira, el tema que nos vas a tratar efectivamente es delicado, estamos hablando del Fonden. En momentos en los que se ha exhibido, pues que se tuvo que eliminar ese fideicomiso, ese fondo, debido a que, como hoy mismo lo planteaba el presidente López Obrador y Ana Elizabeth García Vilchis, pues es un fondo que se utilizaba para enriquecer a los políticos, que hacían agosto cuando había una tragedia, ¿no? Para ellos, una tragedia, una catástrofe natural era un momento de felicidad al saber que iban a llegar recursos de la federación que pues utilizarían ellos y se acabó. Yo honestamente sí considero que es definitivamente el peor jefe de gobierno que hemos tenido, Miguel Ángel Mancera, por la cantidad impresionante de irregularidades en su haber, pero sobre todo por las mentiras, porque muchas veces manejó esta idea de que ni siquiera existía el crimen organizado en la Ciudad de México, y cómo no, por ejemplo, ¿no? Hay tantas y tantas circunstancias a su alrededor, la traición hacia la izquierda y el progreso, su verdaderamente cercanía a las élites del poder, y hoy, bueno, pues el fracaso absoluto de su carrera política, siendo supuestamente el coordinador de la bancada del PRD en el Senado, a la cual yo siempre pregunto, ¿cuál? Pero bueno, el micrófono es tuyo, querido Ricardo. Preséntanos, por favor, esta interesantísima investigación especial aquí en Sin Censura. Vámonos tendidos, mi querido Toño, público memorioso. Y ahora sí, ya sabemos por qué los políticos del PRIAN piden con tanta obstinación, con tanto ahínco, que regresen los fideicomisos como el Fonden. Primero que nada, a esta hora usted ya debe saber que a través de diferentes investigaciones periodísticas como las que le hemos presentado en este espacio en Sin Censura, se han encargado de demostrar que el Fondo de Desastres Naturales, el dichoso Fonden, aunque se presentaba, Toño, como una supuesta herramienta financiera para que los gobiernos anteriores ejecutaran acciones, autorizaran y aplicaran recursos, dizque para mitigar los efectos producidos por algún fenómeno natural perturbador, así lo llamaban. Lo cierto es que la mayor parte de los millonarios recursos que el Fonden destinaba para la reconstrucción, lamentablemente, iban a parar a fideicomisos locales o gobiernos estatales que sin ningún pudor se nutrían vorazmente de los millonarios recursos recibidos. Y por si fuera poco, los gobiernos locales o estatales no solo recibían y administraban como querían los montos millonarios que les daba el Fonden, sino que en la mayoría de los casos no ponían ni un solo peso para la reconstrucción de los lugares o zonas afectadas. ¿Dónde está ese dinero? Esa es una de las principales preguntas que no han querido responder los gobiernos anteriores y que intentará responder este reportaje
con datos duros. Fíjate nada más, Toño. Además de administrar discrecionalmente los recursos que el Fonden les otorgaba a los gobiernos estatales tras algún fenómeno natural perturbador, como ellos lo llamaban, eran esos mismos gobiernos estatales los que decidían, siguiendo su propio criterio o sus intereses, a qué empresas u organizaciones destinaban el dinero que le otorgaba el Fonden para la contratación de obra pública y así reconstruir. Infelizmente, hay muchísimos, pero muchísimos ejemplos de la opacidad en el manejo de recursos del Fonden. Un fideicomiso que por obvias razones, Toño, extrañan muchísimo en los gobiernos de derecha. Y uno de los ejemplos más viles de cómo se manejaron los recursos del Fonden ocurrió precisamente aquí, en la Ciudad de México, justo durante la jefatura del gobierno de Ángel Mancera. Tú bien apuntas, uno de los peores o quizá el peor jefe de gobierno que hayamos tenido. No lo sé, también habría que pensar en otros. Bueno, esos eran regentes. Este señor, que es actual senador opositor y perredista, está en el centro de esta investigación. Pero déjeme contarle los detalles. Como usted sabe, el martes 19 de septiembre de 2017, alrededor de la 1:13 de la tarde, se registró aquí en la Ciudad de México un sismo de 7.1 grados. Para enfrentar este fenómeno natural perturbador, el gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, decidió autorizar un millonario financiamiento para ayudar a la reconstrucción de la Ciudad de México. De acuerdo con un informe emitido por la Coordinación Nacional de Protección Civil, avalado, hay que decirlo, por la Secretaría de Gobernación, y del cual tenemos copia y usted puede estar viendo en su pantalla, en 2017 el gobierno federal destinó de la bolsa del Fonden recursos por 2,656,876,471 pesos. Sí, más de 2,000 millones de pesos. En ese momento, el jefe de gobierno era Miguel Ángel Mancera, que decidió no aportar ni la mitad de la cantidad concedida por el Fonden. El gobierno de Mancera, Toño, dio poco más de 800 millones de pesos para la reconstrucción. Lo cierto es que entre los recursos del gobierno mancerista y los del Fonden se reunió una jugosísima cantidad, más de 3,000 millones de pesos, 3,462,267,763 pesos. ¿Sí? Casi 3,500 millones de pesos. El Fonden dijo que apoyaría en la reconstrucción de la Ciudad de México en 10 sectores en particular, en el sector cultural, deportivo, educativo, forestal, hidráulico, militar, monumentos, naval, salud y vivienda. Pero en el sector forestal, militar, monumentos, naval, salud y vivienda, deportivo y cultural, le quiero hacer una pregunta. ¿Sabe cuánto dio el gobierno mancerista? ¿Cuánto cree? No, dio menos que eso. Dio 0 pesos. No dio nada. La mayoría de los recursos fueron aportados por el Fonden. Y hay algo que llama poderosísimamente la atención, mi querido Toño, y es que al revisar los convenios firmados por el Fonden en esas fechas, pudimos encontrar que el Fondo de Desastres Naturales firmó un convenio de coordinación para la recuperación, reconstrucción, restauración y conservación del patrimonio histórico localizado aquí en el centro histórico de la Ciudad de México, que fue afectado precisamente por ese sismo, por el sismo del 19 de septiembre de 2017. El Comité Técnico del Fideicomiso número 2003 Fonden, del cual tenemos copia y se lo estamos mostrando en su pantalla para que no haya lugar a dudas, asegura haberle entregado al Instituto Nacional de Antropología e Historia 293 millones de pesos. 293,569,000
886 pesos, así, la cifra completa, lo cual es una absoluta incongruencia, Toño, porque el Fonden dice en su informe de los recursos otorgados en 2017 que realizó aportaciones por 20 millones de pesos y otra por 15 millones de pesos. Dos aportaciones nada más, una por 20 millones de pesos, otra por 15 millones de pesos. Y si sumamos 15 millones de pesos más 20 millones de pesos, no hay que ser un genio para saber que son 35 millones de pesos, pero si recibieron más de 293 millones de pesos para la reconstrucción de esos monumentos, hay que restar entonces a esa cantidad 35 millones de pesos. Y la aritmética elemental, Toño, nos dice que falta muchísimo dinero. Faltan 258 millones de pesos, casi 260 millones de pesos. ¿Dónde están? ¿En la bolsa de quién? ¿O en los edificios de qué personaje o de qué personajes? 260 millones de pesos están bailando. El presidente López Obrador decía hoy en la conferencia mañanera, Toño, que se robaban el dinero. Estos personajes o se hacen tontos o la aritmética no se les da o son unos absolutos corruptos o algo sucede. Pero hay muchísimo dinero y aquí yo tengo los informes de estado por estado, año por año, y he estado revisándolos meticulosamente junto con un grupo de periodistas también muy responsables y yo se los enseño, se los comparto y les digo, estoy equivocado, revisamos y revisamos las cantidades o no sabemos sumar o no sabemos aritmética elemental o no sabemos investigar o simple y sencillamente Miguel Ángel Mancera es un absoluto corrupto. Ahora, hay otra cosa. ¿Por qué está Ricardo Monreal en las fotografías que usted está viendo? Porque en ese momento usted recordará que él era el jefe delegacional de Cuauhtémoc. Hoy la alcaldía Cuauhtémoc, que maldirige Sandra Cuevas. Bueno, en ese momento él era el jefe delegacional y los monumentos que se iban a restaurar estaban esencialmente en la alcaldía Cuauhtémoc, en ese momento la delegación Cuauhtémoc. Es decir, este dinero fue a dar a la delegación Cuauhtémoc, pero no nos cuadran los números o no les cuadran a ellos y queda bailando muchísimo dinero. Y esto es solamente una parte, pero además, mi querido Toño, revisando los informes de avances de protección civil, los últimos reportes era que el avance de la reconstrucción de esos monumentos era igual a cero. Cero. No habían avanzado un cacahuate en la restauración de esos inmuebles monumentos. ¿Qué estuvo sucediendo ahí? Tiene que responder Ricardo Monreal, tiene que responder Miguel Ángel Mancera, tiene que responder el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos digan dónde están esos informes o que nos digan dónde está ese dinero, qué es lo que está pasando. Precisamente por eso vemos la beligerancia con la que están defendiendo el regreso de los fideicomisos. Este es solamente un fideicomiso, Toño. Este es solamente un hecho, un hecho natural perturbador, como ellos lo han denominado. Es solo uno. Estamos hablando de muchos años, de muchísimos sexenios, en donde las cantidades de dinero son asquerosamente inimaginables. No lo puedo imaginar. Hace poco estaba yo por la avenida Insurgentes y alguien me enseñaba una torre y decían, esa es la torre de Mancera. Hoy
ya no me parece tan descabellada esa afirmación, Toño. Muchísimo dinero entró de parte del Fonden, de parte de del Fonatur, del Sectur. Hay una cantidad que yo voy revisando los documentos y me siento completamente asqueado, Toño. Son muchos, miles de millones, son más de 3,000 millones de pesos, Toño, y no vemos ningún tipo de restauración. Hoy mismo podemos acudir a peinar la zona ahí en la Cuauhtémoc y vamos a encontrar que todavía hay inmuebles que tuvieron que ser abandonados por la gente que vivía ahí porque no fueron restaurados y tampoco fueron derrumbados. ¿Por qué? Porque uno de los informes dice que se iban a dar recursos millonarios para el derrumbamiento y sacar escombro de esos inmuebles. Pues no hicieron ni una cosa ni otra. Entonces, ¿tiene razón o no el presidente de que se trata de una campaña de la derecha para regresar o intentar regresar al poder? Por supuesto, no nos queda lugar a dudas, mi querido Toño, y hasta ahí los datos duros del día de hoy. Y la pregunta siempre aquí es, querido Ricardo, ¿y dónde queda la justicia? ¿Por qué no sé, por qué no están hablando? Y le pido al equipo que nos grabe con esto. ¿Por qué no están hablando de esto en los medios de comunicación corporativos? ¿Por qué siempre ha existido una especie de, silencio o apoyo absoluto hacia la personalidad de Miguel Ángel Mancera, hacia la personalidad de precisamente el mismo Osorio Chong, ¿no? Pues tantas irregularidades le han adjudicado. ¿Por qué solamente es sin censura? ¿Por qué solamente Ricardo Sevilla haciendo estos planteamientos tan gruesos, tan duros sobre el utilizamiento de un fondo que le correspondía pues a víctimas de una catástrofe natural, ¿no? Sí, así es, mi querido Toño. Es de esa manera porque lamentablemente, y esta es una crítica que hemos venido haciendo desde hace meses, yo diría que incluso desde hace años, que los medios de comunicación tienen un registro patronal y ese registro patronal es el que obedecen estos supuestos reporteros. Veía hace poco en las redes sociales a una periodista que yo solía conocer porque firmaba en algún medio de comunicación, no voy a decir su nombre para no poner el dedo en la llaga, pero decía esta periodista en redes sociales, me siento muy contenta de abandonar los medios de comunicación donde te ordenaban lo que tenías que hacer. Saliendo de esos medios de comunicación, te das cuenta de que hay vida después de los medios de comunicación. Y uno se pregunta y se lamenta, querido Toño, ¿por qué los periodistas, hombres y mujeres, tienen que abandonar esta noble labor, esta noble profesión? Precisamente por eso, porque los dueños de los medios de comunicación no quieren informar, no quieren hacer periodismo, no quieren ningún tipo de responsabilidad social. Lo único que quieren es un medio de comunicación que defienda sus intereses, intereses que tienen que ver con su corporativo. Por eso les llamamos medios de comunicación corporativos, porque son un corporativo empresarial como el grupo Salinas, como el grupo Imagen, como el grupo Televisa. Todos estos personajes en realidad compran medios de comunicación, alquilan a quien se deje alquilar y a quien se deje comprar para malinformar o para desinformar. Y ahí tenemos a estos engendros de la comunicación, a personajes como Ciro, como Pascal, el que hablaba el presidente hoy en la mañanera, de andrajos, como me refiero intelectualmente hablando, como Marco Levario, como Chumel, como el hijo de Héctor Suárez, el comediante, en fin, todos estos personajes que son periodistas ocasionales, líderes de opinión y que no quieren abrazar ningún tipo de responsabilidad. ¿Por qué lo hacemos nosotros?
porque nosotros tenemos una cruzada, Toño, una cruzada desde el periodismo, que hemos visto no como un lugar de la farándula. A nosotros no nos interesa aparecer guapos aquí, ponernos injerto de cabello, ponernos un traje a la medida, salir y decir ramplonería y media. Nos interesa informar y vamos a informar desde este estudio, en la calle, en la Costa Chica de Guerrero, en el barrio, donde sea, porque ese es el periodismo y el periodismo quiere develar. Es la pregunta esencial del periodismo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y aquí lo que está sucediendo es que hay corrupción y hay muchísimos medios de derecha que no quieren darle a conocer y pocos medios de comunicación, como es el caso de Sin Censura, y comunicadores, como es el caso de tu servidor, que sí queremos. ¿Acaso seamos unos nostálgicos del periodismo? Pero no vamos a quitar el dedo del renglón, mi querido Toño. Sí, efectivamente, tenemos que estar muy, en comunión con nuestra vocación de servicio a la gente, con nuestra vocación de llevar esa verdad con justicia, con el verdadero periodismo, querido Ricardo, y por eso es que yo siempre me vanaglorio de que seas parte de este espacio, parte de Sin Censura. Permíteme hacer una pregunta más y le pido por favor al equipo que nos grabe, porque mira, sobre lo que hablabas, luego de exhibir esta campaña de mentiras y desinformación con propósitos electorales, el presidente López Obrador menciona estos dos casos, ¿no? El golpeteo utilizando las lágrimas de muchas familias por el huracán Otis, y además ahora este hallazgo en Hong Kong, y por cierto, yo hago la aclaración hace rato, dije China, no, me refería a Hong Kong, de droga en costales de Segalmex, algo que a mí me parecía hasta ridículo, ¿no? Porque, pues en todo caso, la droga viene desde esa zona de Asia hacia este continente, específicamente Estados Unidos, pero a veces llega por México y etcétera, etcétera, ¿no? Hoy el presidente López Obrador ironiza diciendo, bueno, que los ponen hasta como si fueran narcotraficantes, que es como, de alguna otra forma, la nueva tendencia de golpeteo por parte de toda la ultraderecha mexicana, el tratar de vincular al presidente López Obrador y su gobierno con estructuras del crimen organizado, como si existieron, por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón. Y ya, mira, no comprobado por tu servidor, por ti, por Sin Censura, por Vicente Serrano, sino por el gobierno de los Estados Unidos. El presidente enumera a esa bola de impresentables que constantemente pues atacan con mentiras a su gobierno, como Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret de Mola, Denise Dresser y hasta ese tal Emilio Álvarez y Casa, este tipejo que, bueno, pues de comunicador no tiene nada, pero que es político, ídolo de la independencia, pero más bien es del PAN. Y me ponía a pensar en eso, ¿no? La verdad es que cualquier tipo de crítica a cualquier mandatario tendría que ser legítima, pero siempre estos personajes, ¿no? Estamos hablando siempre de Joaquín López Dóriga, de Carlos Loret de Mola, de Ciro Gómez Leiva, de la muy ególatra e infame Denise Dresser, que además de todo se siente mejor que tú, que yo, que Albert Einstein, que Stephen Hawking. O sea, Denise Dresser cree que es la reencarnación de Sócrates en una fusión con Platón y con Aristóteles. ¿Qué les puedes decir sobre esto, querido Ricardo? Bueno, que nadie la culpa por ser una pobre ilusa. No podemos culpar a los ilusos. Hablando de Sócrates, me acuerdo perfectamente que hay una anécdota. Ahí justamente a mi derecha tengo los tomos de Platón, hablando de Sócrates, y cuenta Platón que un día se encontraba con sus acólitos. Y entonces pasa cerca de un burro y le da una patada al gran Sócrates, ¿no? Le da una patada, le da una cos y lo bota por allá. Y entonces sus alumnos se paran inmediatamente con el fin de querer castigar al burro.
Dicen, ahorita lo vamos a sacrificar, Sócrates, ¿cómo que te ha dado una patada? Y Sócrates los serena y les dice, no, calma, el culpable he sido yo porque pasé cerca de un burro. Entonces, él no tuvo la precaución de pasar a un lado o detrás del burro, porque esa es la naturaleza del burro, da patadas. Entonces, la naturaleza de Denise Dresser es algo similar. Son personajes que han creído que tienen un apostolado intelectual y que como no había opciones o por lo menos no había posibilidad de darlas a conocer, pues ellos creían que tenían la batuta. Están pasmados, están de una pieza al ver que en las mazmorras del anonimato se estaban forjando los nuevos periodistas, las nuevas periodistas, los escritores, los intelectuales que les están en este momento plantando la cara y dando la batalla. Yo soy de la idea de que lo mejor que hay que hacer con estos personajes es exhibirlos, aunque mucha gente diga, es que les damos mucho valor, puede ser que sea cierto, pero hay todavía muchísima gente que no los conoce, que creen que son el non plus ultra y no lo son. Y precisamente por eso vale mucho la pena lo que hace el presidente López Obrador de exhibirlos, porque todavía hay mucha gente desinformada por ahí que dice, es que lo escuché en las noticias. ¿Con quién? Con Javier Alatorre. Bueno, pues ese es un zoquete, ese recibe las instrucciones de su jefe, el usurero dientes de burro, como le dicen irónicamente en las redes sociales a Ricardo Salinas Pliego. Bueno, vente para acá, aquí hay opciones de información mucho más consistentes, mucho más reflexivas, vente para acá. Entonces, precisamente por eso no vale la pena darles demasiada importancia, pero al mismo tiempo hay que continuarlos exhibiendo, mi querido Toño, como lo que son personajes inconsistentes, cerriles y absolutamente ignorantes. Y por supuesto, pues si les dan un dinerito, van a bailar. Ya les están dando cada vez más poco. ¿Por qué? Pues porque se han dado cuenta de que son sumamente chafas y bueno, personajes como Claudio X González ha tenido que echar mano de personajuchos como Chumel Torres u otros, porque sus intelectuales, se dio cuenta de que además de que eran aburridos, eran completamente estúpidos y mezquinos, y luego sus tótems se les están cayendo, como el inmundo Fernando Sabater. Qué pena con Fernando Sabater, que yo por ahí tengo sus libros, la verdad, no lo vuelvo a leer nunca, mi querido Toño. Y ayer lo platicábamos, es terrible, hombre, cuando se te caen ciertos personajes a los que admiras, que lees, que estudias, en muchas partes, y bueno, ni hablar. No fue mi caso con Denise Dresser, ¿eh? Yo desde que me acuerdo la he visto como una pseudointelectual, una persona muy, muy crecidita, ¿no? Como muy fumada. Insisto, no pongo en duda su academia, ¿no? Pues de que es doctora, de que es académica, pero eso no la hace la descendienta de Sócrates, lo hace más bien la que da las patadas, si saben a lo que me refiero. Querido Ricardo, te agradezco que te hayas conectado con nosotros para pues desmentir estos que dicen muchas burradas y que hacen muchas burradas precisamente. Y te ruego, por favor, que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, mi querido Toño, no es necesario rogar. Yo con muchísimo gusto doy mis redes sociales para que la gente me siga, para que la gente me apoye, porque sí necesitamos sin duda el vigor y el empuje del público memorioso. Síganme por favor en mis redes sociales, en X @Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla y nada más. Síganos por favor en el portal de noticias, más que de noticias, de reportajes, de investigaciones especiales, Paralelo 24. Síganos en los datos duros. Hoy tenemos informativo y a ver si te descuelgas el viernes, mi querido Toño, ya te estaré, ahorita lo estoy diciendo porque sé que te estoy embarcando en vivo, a ver si te descuelgas el viernes para que platiquemos sobre literatura que tenemos pendiente, a ver si tienes tiempo. Y bueno, síganme por supuesto allá
en los datos duros, donde tenemos informativo justo hoy en punto de las 8:30, y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, querido Toño. Yo estoy leyendo este amigo, pues este ladrillito que se lo voy a aventar a los conservadores, que está interesantísimo lo que plantea Paco Ignacio Taibo II, una investigación muy al estilo Ricardo Sevilla, por cierto, ya vamos ahí leyendo este tabicón, este ladrillito, mira, yo te digo que sí, nada más tengo que pedir permiso, ya sabes, por cuestiones maritales, pero yo digo que sí, voy a estar ahí con muchísimo gusto el viernes por la noche, uniéndome a los datos duros con muchísimo gusto, querido Ricardo, ¿ok? Hombre, será un agasajo, mi querido Toño, hay muchísimas cosas de qué platicar. Te mando un fuerte abrazo y quedamos pendientes a la información, y en un momento más no se pierda este hilo que vamos a subir justamente con esto que le acabamos de presentar aquí en exclusiva. Te mando un fuerte abrazo, querido Toño, y estamos atentos a la información. Un abrazo al queridísimo Ricardo Sevilla, gran reportero, gran periodista, gran escritor aquí en Sin Censura. Y mire, sí, de verdad, aquí voy a andar aventando que lo lean un poquitito para que sepan de una personalidad que hizo mucho desde muy, muy poco. Hay muchas circunstancias que aprender y que saber sobre el gran Doroteo Arango. Mire,